Cleopatra nació en el seno de una familia de los Ptolomeos en el año 69 a.C. y fue la última soberana de esta dinastía egipcia. Oriunda de Macedonia, se dice que su piel era blanca, que tenía rubio el cabello y su cuerpo era esbelto y grácil. La fama de su belleza corría pareja a su inteligencia, valor este que debió ser grande para no pasar inadvertido entre sus contemporáneos. Los historiadores adornan su imagen con signos externos que rozan la perfección, recreando el tamaño de sus ojos, el trazo de sus labios, la firmeza de su mentón y sobre todo su nariz, objeto de curiosas interpretaciones en torno a la hipótesis según la cual, de haber sido distinta a como era, aguileña y poderosa, su vida y el destino de Egipto habrían sido diferentes, cambiando por tanto el curso de la historia. Soy Luz y esto es Mundo Infinito Brillante. Plutarco, escritor griego de la época helenística, autor de Vidas Paralelas, dejó dicho que la belleza de Cleopatra no turbaba a simple vista, aunque poseía un poderoso encanto capaz de hacerla irresistible. Este historiador incluso describió el tono de voz de la que sería en principio reina de Egipto junto a su hermano Ptolomeo XIV. Para describir su modo de hablar, empleó términos elogiosos, resaltando la dulzura y la musicalidad de su tono de voz con un énfasis digno de ser reconocido. No en vano era hija de un monarca, Ptolomeo XIII, cuya virtud más señalada fue su afición a tocar la flauta. Fue tañedor de flautas el sobrenombre popular con el que pasó a la historia, de donde cabe deducir que su hija adoptara los melodiosos acordes de tan hermoso instrumento, cantando seguramente a su compás. Otra cosa sería lo que al respecto pensaban sus súbditos, que sin duda habrían preferido que las habilidades del rey se orientaran al mejor gobierno de sus vidas y quehaceres. Pero aquel rey, por tradición familiar, tenía objetivos menos comprensibles en un hombre con aparente sensibilidad musical. La familia de los Ptolomeos se venía sucediendo en el trono de Egipto desde tiempos inmemoriales y la coronación de su soberano solía ir precedida de algún suceso sangriento, generalmente destinado a eliminar obstáculos que impidieran su reinado. De este modo, Ptolomeo XI, abuelo de Cleopatra, tomó el poder después de asesinar a su madre, mientras que Ptolomeo XII se deshizo de su suegra después de casarse con ella para asegurar su posición a la cabeza del destino de su pueblo. Por su parte, Ptolomeo XIII dictó orden de ejecución contra su hija mayor, Berenice, que le había usurpado el trono durante el viaje de ida y vuelta a Roma, dando por buenos los vaticinios de un oráculo que había asegurado haber visto el cadáver de su padre flotando en el Nilo a causa de un naufragio. Por otro lado, el matrimonio entre hermanos era norma aceptada precisamente para asegurar la continuidad de la línea dinástica en la misma familia. Así fue como a la muerte de Ptolomeo XIII, sin intervención de ningún miembro de la familia, por cierto, Cleopatra y su hermano subieron al trono después de casarse, según lo dispuesto por su padre en el testamento. Ella contaba por entonces con 16 años de edad y su hermano solo con 10. Para hacer efectivo el compromiso, sin embargo, ambos debían ser mayores de edad. Cleopatra, como princesa real, tenía categoría de diosa y entre otras divinidades estaba equiparada a Hathor, cuyos atributos exhibía en público para que su dignidad fuese reconocida. Había recibido esmerada educación en ciencias astrológicas, música y danza. Practicaba algunos deportes y estaba capacitada para sostener largas discusiones sobre religión y política, estas orientadas a mantener y a incrementar la hegemonía de Egipto en el mundo de entonces. No obstante, la referencia era el Imperio Romano y Egipto, como otros muchos países de Oriente Próximo, giraba en torno a las decisiones tomadas en Roma, de cuyo imperio formaba parte. Ptolomeo XIV, asesorado por sus fieles partidarios, con la mayoría de edad quiso reinar solo. Para conseguir este objetivo era suficiente con que el marido repudiara a la esposa y Cleopatra fuera desterrada, salvando milagrosamente la vida, dando los antecedentes familiares y sus drásticas resoluciones.
Para cerrarle el paso a toda reclamación, el joven rey de Egipto entabló una alianza con el mismo romano Coroneo Pompeyo, brazo derecho del emperador Julio César, hasta que el primero quiso hacerse con el poder. El apoyo inicial de Ptolomeo a Pompeyo en su levantamiento fue una decisión equivocada que el rey de Egipto habría de corregir antes de que la situación empeorase. El cónsul y general romano, enfrentado y derrotado por el emperador Julio César en la batalla de Farsalia, tuvo que refugiarse en Egipto, en donde hallaría la muerte a manos del que fuera su amigo y aliado en contra de Cleopatra. Ptolomeo quiso congraciarse así con César, que al ver la cabeza cortada de su enemigo en el campo de batalla, pero gran colaborador suyo en tiempos de paz, sollozó y maldijo al responsable de la muerte de aquel legendario general. Enterada, Cleopatra de estos sucesos, comenzó a urdir un plan para lograr el apoyo del emperador romano contra su hermano, a quien se había propuesto derrocar para recuperar el trono. Pero Julio César quería reconciliarlos y conservar así la alianza con Egipto, lejos de luchas intestinas que solo servían para resquebrajar el poderío de Roma. El emperador hizo llamar en secreto a Cleopatra y ella, pese a la amenaza que para su vida suponía el regreso a Egipto, se embarcó en un pequeño navío cargado de mercancías que tocaba puerto a la caída de la tarde. Cuenta la leyenda que Julio César tenía fama de mujeriego, hasta el punto de que se ponía sobre aviso en los lugares donde las legiones del emperador hacían escala. Ciudadanos, esconder a sus hijas y a sus mujeres, porque ahí viene el César, decía la copla, poniendo sobre aviso a padres y maridos para que ocultaran a sus hijas y esposas. Cleopatra conocía estos y otros detalles y no dudó en aprovecharse de la fama del emperador romano en provecho propio. Nada más poner los pies en el puerto de Alejandría y amparada en la oscuridad de la noche, Cleopatra fue a ver a un viejo conocido, un mercader siciliano apellidado Apolodoro, a quien había recibido en numerosas ocasiones para comprarle sedas, alfombras y tapices. Después de explicar su plan al mercader, al día siguiente, Apolodoro se presentaba en la residencia del emperador, portando una hermosa pieza que deseaba mostrar al ilustre huésped de Ptolomeo XIV, tal y como explicó a la guardia pretoriana que vigilaba el palacio. Al fin, ante el César, Apolodoro hizo rodar el tapiz y con este el cuerpo desnudo y revestido de hermosas joyas de Cleopatra, que al quedar así tendida, ofrecía toda su hermosura a la mirada atónica de Julio César. Cuando el emperador se aproximó para ayudarla a incorporarse, la ex reina de Egipto se dio a conocer y sin más suplicó ayuda al todopoderoso monarca romano para recuperar el trono legítimamente heredado de su padre y cuya parte le había quitado su hermano Ptolomeo. Julio César quedó fascinado tanto de la audacia de Cleopatra para llegar hasta él como de la belleza de aquella mujer, y no pudo por menos que escuchar las razones que ella le exponía con tanta vehemencia como con convicción, y le prometió al menos que estudiaría sus planes. El emperador, que ya había cumplido 50 años de edad, sucumbió al hechizo de Cleopatra, quien ese mismo día celebró un banquete en homenaje a su nuevo amigo. Cleopatra puso en juego todo su poder de seducción y la cena fue un continuo desfile de manjares exquisitos, embriagadores vinos y danzas exóticas, todo ello servido y ambientado por hermosos esclavos, músicas deliciosas y un espectáculo que Cleopatra sabía gustaría de sobremanera a Julio César, el juego del amor practicado por jóvenes de encantadoras maneras. Enervado como jamás se había sentido en su vida, Julio César juró hacer cuanto aquella diosa le pidiera mientras disfrutaba del néctar palpitante de su cuerpo. La noche dio de sí lo suficiente como para rendir culto al amor y desarrollar un plan de concordia entre Ptolomeo y Cleopatra, reconciliando al matrimonio y haciéndoles compartir la corona real. Esto se llevaría a cabo bajo la atenta vigilancia de las tropas romanas y el emperador sería árbitro de la paz entre los hermanos, cuyos respectivos partidarios habrían de acatar el acuerdo y de poner las armas alzadas por ambos contendientes. Cuando el deseo de César y la furia sexual de Cleopatra se vieron satisfechos y apaciguados, el amanecer despertó a ambos con un sosiego desconocido.
Aunque el plan de paz no tardaría en surtir efecto, Ptolomeo XIV había sido informado por sus espías de lo que su hermana y el emperador de Roma habían pactado aquella célebre noche de desenfreno y pasión. Las intenciones de Ptolomeo pasaban por atacar directamente a Julio César, que tardaría en contar con los refuerzos necesarios a un golpe por sorpresa dado en Egipto, impidiendo además que las naves del emperador se hicieran a la mar. Conociendo por sus informadores que el César había jurado fidelidad a Cleopatra hasta la última gota de su vida, solo sería necesario levantar al pueblo contra el invasor romano y exigir a cambio de la vida de éste la entrega de la reina. Así también, desatados el rencor y la fuerza, los enamorados vieron muy comprometida su situación, con lo que Cleopatra, familiarizada con la muerte desde niña, no conocía el miedo. Aconsejó a Julio César que huyese de Egipto, y así se hizo. Llegando hasta la nave maestra de su escuadra a nado, despojado de todo atributo externo que sirviera para reconocerle, y según la leyenda, valiéndose de un solo brazo, pues en el otro llevaba un rollo de papel con un tosco retrato de Cleopatra. Apenas recobrada las fuerzas y revestido con su flamante uniforme, Julio César mandó a sus legionarios que derramaran las bolas de pez y resina con las que atacaban al enemigo en mar abierta. Hecho esto, se alejó del puerto e incendió aquellos proyectiles cuyas llamas se cebaron en las naves de Ptolomeo. Quiso la mala suerte que el fuego se extendiera por la ciudad, llegando hasta la famosa biblioteca de Alejandría, sin duda la más importante del mundo por entonces, y ardiendo todo lo que en ella había, entre otras cosas, cerca de 500.000 de papiros y libros. César lamentó esta irreparable pérdida, y el incidente le sirvió de acícate para perseguir al ejército de Ptolomeo hasta su total destrucción. Cleopatra, la nueva diosa de su vida, había sido vengada como solo ella lo merecía. Ptolomeo XIV se había ahogado en el Nilo y Julio César quiso recuperar su cadáver, tanto para que fuese honrado por sus partidarios como para tranquilizar a Cleopatra, a quien envió la armadura como muestra fehaciente de lo sucedido. Poco después se acordaba el casamiento de la reina con su hermano menor, Ptolomeo XV, quedando ella como única soberana de Egipto hasta la mayoría de edad de su nuevo esposo, que en ese momento era apenas un niño. Cleopatra, que había quedado embarazada de Julio César, acudió a despedirse de él, prometiéndole viajar a Roma en cuanto las circunstancias se lo permitieran. En efecto, tras el nacimiento de Cesarión, Cleopatra se embarcó en la más veloz de las naves egipcias para llegar a tiempo al gran desfile preparado para recibir a Julio César como un héroe, a cuyo incomparable caudillaje se debía la expansión del Imperio Romano hasta límites insospechados. Como un trofeo más, Cleopatra se paseó por las calles de Roma sobre un magnífico pedestal a hombros de 1.000 esclavos, llevando en sus brazos al hijo del emperador entre el entusiasmo popular. Julio César, por su parte, glorioso y triunfante, mostraba el botín de sus conquistas sobre 40 elefantes y miles de prisioneros de todas las razas y países encadenados a los animales. Después de instalar a su amante y a su hijo en una villa cercana al Tíber, encargó se hiciera una estatua de Cleopatra para que fuese venerada en el templo de Venus, lo que no gustó demasiado a los envidiosos asesores de César. Pero este hecho solo sería uno de los pretextos de sus enemigos para la conspiración urdida en su contra. Otro hecho, no menos trascendente, tenía que ver con la esposa legítima de Julio César, que no podía soportar que su esposo visitara con frecuencia a su amante Cleopatra, acompañado incluso de sus amigos. Uno de estos era el tribuno Marco Antonio, que por su participación en la batalla de Farsalia había conocido a Cleopatra en Egipto. Los pasos para acabar con la vida de Julio César ya eran irreversibles. Los sentimientos de Marco Antonio hacia Cleopatra eran de abierto rencor. Para el tribuno, la dependencia amorosa del emperador con aquella extranjera era deplorable y nada aborrecía tanto como ver al gran héroe de Roma convertido en el juguete de los caprichos y veleidades de Cleopatra. Por otro lado, la atracción que sentía hacia la diosa egipcia no le resultaba fácil de superar. La muerte de Julio César provocó una gran crisis en el imperio y Cleopatra comprendió que su vida corría peligro.
Así pues, se puso en camino hacia Alejandría, cuando Marco Antonio tomaba el mando de los territorios romanos de Asia y Oriente Próximo. Cleopatra había hecho su apuesta a favor de Casio, y este con su derrota la dejaba indefensa a merced del nuevo hombre fuerte del imperio. Cuando recibió la orden de presentarse ante Marco Antonio, la reina de Egipto supo que debía poner en juego todos sus encantos para salvarse. Tal era el odio de su enemigo que había amenazado con hacerla su esclava. Cleopatra se tomó algún tiempo para realizar los preparativos del viaje. Por fin, en una nave cuyo mascarón era una ninfa de oro, de remos de plata y velamen rojo vivo, se presentó como una verdadera divinidad ante los ojos del atónico Marco Antonio, que a partir de entonces solo pensó en poseer a quien era capaz de desafiar al destino con semejante descaro. Deslumbrante, sensual y atrevida, Cleopatra llegó a Sicilia escoltada por una orquestina de bellas esclavas que tocaban flautas, tamboriles y cítaras, mientras ella lucía su exultante hermosura en un trono de oro y piedras preciosas. El feroz soldado cayó a sus pies y aceptó sin oponer resistencia acudir a cenar con ella en su nave fantástica aquella misma noche. La reina de Egipto había triunfado una vez más gracias a su belleza, pero aún tendría ella que deslumbrar a su huésped con tan sutiles y enervantes armas de mujer como para aflojar el infinito rencor que él guardaba. Y no fue tarea sencilla iluminar a aquel ciego, empeñado en beber y en mostrarse cuál era, un rudo militar acostumbrado más a las caballerías que a las suaves palabras y melosos enredos de una diosa, maestra en el arte de amar y sabia en el oficio de combatir. Triunfó al final la hechicería de las palabras de Cleopatra y las insinuaciones de su cuerpo, y pudo el tribuno de Roma saborear los secretos de una pasión para él desconocida, mientras a cambio solo tenía que entregar su alma. No hubo placer jamás soñado, ni paseos, diversiones, banquetes, orgías, espectáculos o cacerías para alguien imaginados que no fuesen constante y sutilmente organizados para satisfacción de Marco Antonio en el reino de Cleopatra. En un delirio contra el tiempo y contra la realidad que no parecía tener fin en la tierra, pero Roma existía aún. Y allí batallaba Fulvia, la esposa del tribuno ausente, por conservar lo que era suyo. Las noticias eran alarmantes. Por días, y así se supo que la mujer de Marco Antonio había sido derrotada por Augusto, teniendo que huir de Roma a un exilio sin horizonte para ella, que pedía a gritos desgarrados la ayuda de su esposo. Por añadidura, otro personaje descontento, Labiano, se había hecho con el mando de las plazas romanas en Asia y el propio Marco Antonio empezaba a correr peligro. Pero el cálido abrazo de Cleopatra apenas permitía al soldado un respiro. Tenían además un tesoro que a ambos embelesaba, 2 niños gemelos a los que habían bautizado con el nombre del Sol y la Luna. En un descuido, Marco Antonio pudo viajar hasta Fenicia, pero demasiado tarde. Fulvia, enferma de celos, había dejado de existir en Sicyone. Así había que creerlo y así lo expondría Augusto, de forma que aquella pobre loca apareciera culpable de su actitud belicosa frente al nuevo soberano del imperio. Él, por tanto, solo era una víctima, un hombre perseguido por los ambiciosos sueños de la gloria de una demente, cuya desaparición del mundo solo podía traer la paz entre ambos. Augusto fingió creerse esa patraña y perdonó al viejo amigo su debilidad con Cleopatra, renovándole su confianza al frente de los asuntos de los territorios romanos en Asia, si bien con una condición inexcusable. A cambio de su comprensión, Marco Antonio habría de casarse en Roma con la hermana del emperador, Octavia, recientemente viuda. El tribuno no protestó, ya que el gesto airado de Augusto le impedía declarar que, de acuerdo a las leyes de Egipto, él era marido de Cleopatra, padre además del Sol y Luna. ¿Y cómo explicar aquello sin provocar la risa del Senado? ¿Cómo renunciar a las caricias, a los labios y al néctar de aquella diosa sin perder a cambio la cabeza? Por otra parte, qué mayor honra que emparentar con el emperador, que de insidioso rival pasaba ahora a ser su cuñado. Marco Antonio hizo de viaje a Siria, el camino más largo de su vida y más amargo también,
Mientras su nueva esposa Octavia se preparaba para acudir a su lado con sus incontables pertenencias, él tenía que solventar asuntos que requerían su inmediata presencia. Entre esos asuntos estaba, por supuesto, Cleopatra, a quien mandó aviso para que se reuniera con él apenas sintió en el rostro el sol ardiente de aquellas tierras. Le echaba de menos y no podía concebir la vida sin ella. El encuentro de los enamorados, solo empañado por el relato de lo ocurrido en la capital del imperio, fue aún más fervoroso que el primer día, y ambos juraron amarse más allá de la muerte. Y de muerte y derrota se llenaron las siguientes páginas de su vida, cuando Marco Antonio veía perder miles de hombres contra los rebeldes del imperio, perdido él, asimismo, en la angustia que la ausencia de Cleopatra provocaba en su alma. En vano, le envió ella fuerzas y dinero para rehacerse, mientras Octavia miraba su confianza en la victoria, recordándole desde Atenas que le esperaba con la ansiedad de toda mujer recién casada. Augusto desde Roma le vigilaba como un perro. La solución estaba en Alejandría, en el nido del amor, en la paz de aquel paraíso hecho para el placer y no en los campos de batalla luchando para un imperio que acabaría por desmoronarse. Con estos pensamientos, Marco Antonio desafió el destino y proclamó a Cleopatra reina de Siria, de Chipre y Libia, mientras ella, llevando aún más lejos su desplante al poder, se proclamó a sí misma diosa de los dioses de Roma, declarando de esta manera la guerra abierta a Augusto y al imperio. Un correo llevó al tribuno el cese inmediato de sus funciones, a lo que siguió el anuncio de guerra decretado por el Senado romano. La batalla se libraría por mar, según propuso Cleopatra, en contra del parecer de Marco Antonio, más seguro en tierra firme. Pero ella así lo quería y suyos eran los barcos que habrían de enfrentarse al enemigo. Así fue, para la historia, la tumba de Marco Antonio. Cleopatra seguía de lejos el desarrollo de la feroz contienda y cuando él se vio irremediablemente perdido, no supo qué hacer que ir a refugiarse donde estaba la reina de Egipto, que lo esperaba como vencedor. Sin embargo, él llegaba roto, humillado y lloroso. En el mar ensangrentado quedaron miles de soldados sin jefe, miles de hombres engañados por un acobardado capitán débil y sin voluntad, ambas cosas perdidas por una pasión desbocada, loca y ya sin futuro. Marco Antonio fue a llorar su derrota a un rincón inhóspito de Alejandría, donde solo y amargado pidió al cielo que se apiadara de él y le mandara una de sus barcas. Por su parte, Cleopatra no cejaba en su empeño de salvarle del deshonor, enviando cartas a Roma pidiendo el perdón para aquel hijo predilecto del imperio que se había equivocado. Augusto no tardó en contestar estas peticiones, recordando a Marco Antonio la sentencia de muerte que pendía sobre él, único modo de saldar la deuda de su traición. Fue tal la ira provocada en el tribuno que mandó a matar al mensajero. Ante esta situación agravada con el anuncio de que Augusto es persona, se dirigía a Alejandría con sus tropas, Cleopatra ya no esperó más. Recluida con sus joyas y sus dos camareras en el sepulcro que había mandado a construir para ella en el templo de Isis, ordenó sellar la puerta e hizo correr el rumor de su muerte. Marco Antonio, enloquecido, ordenó a uno de sus oficiales que le atravesara con su espada y ante la desobediencia del subordinado, él mismo se la clavó, aunque sin acertar a morir en el acto. Agonizante, pidió que lo llevasen hasta la sepultura de Cleopatra, pues quería ser enterrado a su lado. Ella le recibió aún con vida y consintió que muriese en sus brazos. Luego, pidió a una de sus camareras el cesto de higos que por la mañana había dejado en el templo un campesino. Bajo los frutos, una serpiente venenosa aguardaba para morder a Cleopatra, que ofreció uno de sus brazos y no el seno como han inmortalizado algunos artistas, para que se cumpliera el destino que ella quería darse. La víbora, convertida en leyenda por la imaginación de Plutarco, desapareció sin dejar rastro, y cuando Augusto descubrió los cadáveres de Cleopatra y Marco Antonio abrazados, mandó así que fuesen enterrados con honores de reyes y salvas militares. Cleopatra dejó de existir a los 39 años de edad en el año 30 a.C. Marco Antonio había vivido a su lado 14 años de dichosa y apasionada felicidad. Gracias por acompañarme en esta travesía por los pasajes del amor y del destino.
Si esta historia de Cleopatra, Julio César y Marco Antonio tocó algo en tu corazón, te invito a dejarme un comentario con el nombre de esa historia de amor que te gustaría escuchar próximamente. Hay amores que cruzan imperios, desafían el tiempo y nos siguen hablando desde lo más profundo del alma humana. No olvides seguirme en YouTube y en redes sociales para que no te pierdas ninguna historia de esta colección de amores eternos. Y si quieres estar más cerca y recibir contenido especial, escríbeme por Telegram. Estoy por allí para leerte, escucharte y compartir más de este mundo de pasiones legendarias. Esto es Mundo Infinito Brillante, donde las almas se encuentran a través de las historias. Hasta el próximo encuentro.